Bien, en este video vamos a resolver la siguiente integral utilizando sumas de Riemann. Entonces, la que traigo a modo de ejemplo va a ser la siguiente. Digamos que queremos calcular la integral desde a hasta b de la función e a la x de x utilizando sumas de Riemann, ¿cierto? Entonces yo por aquí tengo mi gráfica de la función exponencial, ¿cierto? Entonces tengo mi plano XY y por aquí tengo la gráfica de la exponencial, digamos de esta manera. Esto sería f de x igual a Euler a la x, y aquí tengo definido cierto intervalo de integración, ¿no? Supongamos que es este, digamos la integral sobre el intervalo AB. Bien, lo que vamos a hacer es tomar el intervalo AB y lo vamos a dividir en n subintervalos, de longitud delta de x, y este espesor o la longitud del intervalo va a ser igual, listo. Entonces va a ser una partición uniforme y lo vamos a tomar de esta manera, como el extremo derecho, que sería b, menos el extremo izquierdo, que sería a, y esto dividido entre n, donde n es un número natural distinto de 0. Entonces este va a ser para nosotros la partición del intervalo AB. Entonces hagámoslo por este lugar. Por aquí tenemos nuestro intervalo, hagámoslo de esta manera, tenemos nuestro intervalo AB y vamos a hacer las siguientes particiones. Entonces vamos a llamar a como mi punto x sub 0, es decir, vamos a hacer x sub 0 igual a a. Entonces voy a crear el punto x1 a la derecha de a, y este x1 va a estar ubicado a una distancia delta de x desde a. Entonces mi x1 va a ser igual a mi punto a y le voy a sumar ese delta de x. Ahora creo mi punto x2. Nuevamente x2 va a estar a una distancia delta de x respecto a x1, o bien va a estar a una distancia de 2 veces delta de x con respecto a a. Entonces vamos a escribir x sub 2 igual a más 2 veces delta de x. Entonces repetimos este procedimiento sucesivamente y vamos a llegar, digamos, a mi punto xy. ¿Y cómo se va a relacionar xy con a? Pues nuevamente, entonces aquí tendríamos puntos suspensivos, xy va a ser igual a a. Entonces noten que cuando aquí vale 1, el coeficiente delta de x es 1, cuando aquí vale 2, el coeficiente de mi delta de x es 2, entonces cuando el subíndice de x es y, el coeficiente de delta de x va a ser y. Entonces vamos a tener que x sub y es igual a más y veces delta de x, ¿sí? Nuevamente hacemos esto sucesivamente, llegamos a mi punto xn-1, ¿quién va a ser xn-1? Hagámoslo por este lugar. xn-1, de acuerdo a esta regla, va a ser a más n-1 por delta de x, y finalmente llegamos al extremo de mi intervalo, que sería b, y a este b yo lo voy a anotar por xn. Entonces llegamos a que xn es igual a b. Bueno, en realidad xn sería, de acuerdo a esta regla, xn sería b, perdón, sería a más n veces delta de x. Pero delta de x, de acuerdo a esta expresión, es b menos a sobre n. Entonces vamos a tener que esto es igual a más n que multiplica a b menos a sobre n. Entonces aquí cancelo n con n, se me va este a con este a, y me queda que xn es igual a b, ¿sí? Por eso llegamos hasta este extremo del intervalo. Bueno, ahora que es lo siguiente, vamos a tomar el intervalo iésimo el subintervalo iésimo de esta partición, ¿sí? Supongamos que es este. Entonces
hagamos por aquí nuevamente una porción de la gráfica, ¿cierto? Por aquí tengo mi exponencial, y tengo mi intervalo A de integración a B, ¿cierto? Entonces voy a ubicar, por ejemplo, en este lugar mi punto XY, trazo su altura, ¿sí? Y aquí, hacia la izquierda, me voy a ubicar en el punto X sub I menos 1. Trazo su... Y bueno, trazamos esta recta y entonces vamos a crear el siguiente rectángulo. Entonces me paro acá en este punto, trazo esta recta y trazo esta otra recta para completar la otra. Entonces vemos que este rectángulo que hemos formado, que lo vamos a llamar el rectángulo iésimo, ¿sí? Queda una porción que por fuera de la gráfica. Entonces vamos a calcular el área de este rectangulito. Listo. ¿Cuál va a ser la altura de este rectángulo? Entonces, como vemos, estamos tomando el punto XY y lo estamos evaluando en la función. Entonces la imagen en el eje Y de este punto va a ser la función evaluada en el punto X sub Y. Es decir, toda esta alturita, la que hay desde acá hasta acá, no es nada más y nada menos, si hagamos esto por aquí, que la función evaluada en el punto X sub Y. Bien, recordemos que la longitud de este rectángulo, desde un principio habíamos dicho que era delta de X. Es decir, que la distancia que hay desde el punto XY menos 1 al punto XY era delta de X. Entonces, esta cantidad va a ser la base de nuestro rectángulo, ¿sí? Esta va a ser la base. Y este elemento de acá va a ser la altura de ese rectángulo. Entonces la idea es, en cada subintervalo de estos, crear rectángulos de ese tipo y sumarlos, ¿sí? De manera finita por el momento. Entonces vamos a tener que el área A sub I de este rectángulo iésimo va a ser, digamos, la altura que multiplica a la base. Pero la altura es la función evaluada en X sub I y la base es delta de X. Entonces esta sería el área de este iésimo rectángulo. Pero bueno, ¿quién va a ser en este caso f de X sub I? Pues bien, nosotros tenemos que la función f de X es igual a Euler a la X. Entonces vamos a tomar esta función y la vamos a evaluar en el punto X sub I. Entonces esto nos daría Euler elevado a la X sub I. Pero X sub I era A más I veces delta de X. Entonces esto, por propiedades de las funciones exponenciales, va a ser Euler a la A que multiplica Euler a la I por delta de X. Y bien, lo que vamos a hacer aquí es cambiar delta de X por lo que vale, ¿no? Delta de X es B menos A dividido entre N. Entonces finalmente, ¿a qué llegamos? A que f de X sub I es igual a E a la A por Euler a la I por delta de X, pero delta de X es B menos A dividido entre N. Bien, de esta manera, ¿cómo va a quedar escrita A sub I? Entonces A sub I va a ser igual a Euler a la A por Euler a la I por B menos A dividido entre N, que multiplica a delta de X. Pero bien, delta de X es exactamente B menos A dividido entre N. Y esta expresión que tenemos aquí sería ya, en términos de mi función exponencial, el área asociada a ese rectángulo diésimo. Lo siguiente que vamos a hacer es
sumar todas las áreas de los rectángulos que vamos a crear en cada una de los subintervalos. Es decir, nuevamente por aquí hago mi curva. ¿Sí? Euler, esta sería f de x igual a Euler a la x, definida en mi intervalo de integración AB. Entonces ya lo que nos proponemos es calcular el área aproximada de esta región. Entonces subdividimos esto en n rectángulos, ¿cierto? Más o menos de esta manera. Y bueno, la idea va a ser sumar todas estas áreas asociadas a cada uno de estos rectángulos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el área aproximada A va a ser aproximadamente igual a la suma desde i igual 0 hasta n de todos esos rectángulos a sub i. Y bueno, aquí por qué, bueno, se preguntarán por qué comienzo desde i igual 0 hasta n y no desde 1 hasta n. Porque la partición que nosotros elegimos, es decir, nosotros habíamos tomado xy como a más i delta de x, y esto solamente funcionaba cuando i variaba desde 0 hasta n. Sí, porque para i igual 0, acá sustituimos igual 0 por delta de x, sería 0, me haría x1 igual a a, y para i igual n, con el análisis que hicimos aquí en esta parte, nos daba n. Entonces por eso esta suma comienza desde i igual 0 y termina en n. Bien, de esta manera esta va a ser el área aproximada bajo la curva, bajo la función Euler a la x. Bueno, por aquí era f de x igual a e a la x. Bien, pero nos interesa calcular es el área exacta. Entonces vamos a hacer que estos subintervalos o estas particiones tiendan al infinito, es decir, hacer que este n tienda al infinito, y resolviendo ese límite vamos a obtener el área exacta bajo la curva. Entonces el área va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de la suma desde i igual 0 hasta n de esas áreas a sub i, y esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma desde i igual 1 hasta n, perdón, igual 0 hasta n. ¿Y quién era sub i? Ya lo habíamos calculado, era Euler a la a por Euler a la i, que multiplica a b menos a sobre n, y esto por delta de x, que era b menos a dividido entre n. Entonces, como ven, hemos convertido ya un problema que al principio era, digamos, lo construimos geométricamente, ahora pasamos ya a nociones de cálculo, ¿sí? Vamos a resolver ahora este límite, nos vamos a concentrar en resolverlo. Entonces, para esto vamos a reescribir bien adecuadamente esta expresión de una forma en que la podamos trabajar. Entonces vamos a sacar lo que sea constante para esta sumatoria, es decir, lo que no dependa de i, que sería este Euler a la a y este término b menos a sobre n. Lo vamos a sacar de la sumatoria, pero no del límite. Bien, bueno, este sí puede salir del límite porque Euler a la a es constante, no depende ni de n ni del índice i, entonces puede salir tanto de la suma como del límite, mientras que este término, que sería 1 sobre n, no puede salir del límite, bien, pero sí de la sumatoria. Entonces, teniendo en cuenta eso, esto va a ser igual a Euler a la a, que multiplica a b menos a por el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por la suma desde igual 0 hasta n. Y esta expresión que tenemos aquí, que la voy a subrayar de este color, la vamos a escribir apropiadamente de la siguiente manera. La vamos a escribir como Euler elevado a la b menos a sobre n, y esto elevado a la i. Esto lo puedo hacer por propiedades de las potencias, ¿sí? Porque esto sería igual a esto, que sería Euler a la i que multiplica a todo esto. Entonces es equivalente. Bien, entonces hemos escrito esta expresión en una forma, digamos, más sencilla de trabajar. Bien, entonces vamos a llamar a este término de aquí R, ¿sí? Lo vamos a llamar R.
Entonces este límite lo vamos a escribir de la siguiente manera, como Euler a la a por b menos a por el límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n por la suma desde igual 0 hasta n de r elevado a la i. Y esta suma que nos aparece aquí en este lugar, esta es la que estoy subrayando de amarillo, es una suma geométrica. Recibe el nombre de suma geométrica y nosotros ya tenemos una expresión establecida para esta suma. Y es la siguiente, la vamos a aplicar. Tenemos que la suma desde igual 0 hasta n de r elevado a la i, esto es igual a 1 menos r elevado a la n más 1 sobre 1 menos r, y esto funciona si r es distinto de 1. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para resolver esta suma que tenemos aquí. Bien, de esta manera vamos a tener que el área va a ser igual a Euler a la a por b menos a, que multiplica al límite cuando n tiende al infinito de 1 sobre n, que multiplica esta suma, pero esta suma es igual a esto, ¿sí? Entonces va a ser que multiplica a 1 menos r, pero r lo habíamos hecho igual a Euler a la b menos a sobre n, ¿sí? Esta expresión que tenemos aquí, entonces la vamos a sustituir. 1 menos Euler a la b menos a sobre n, y esto elevado a la n más 1, y esto dividido entre 1 menos r, pero r es Euler a la b menos a sobre n, y listo, cierro paréntesis por este lugar. Bien, con el fin de resolver este límite que tenemos aquí, que de cierta manera se ve, pues a simple vista se ve algo complicado, en realidad vamos a ver que no lo es tanto. Entonces vamos a seguir reescribiendo esta expresión para llegar a una forma más sencilla, ¿no? Entonces vamos a tener que a es igual a Euler a la a por b menos a, que multiplica el límite cuando n tiene infinito. Entonces este 1 sobre n lo voy a multiplicar aquí arriba, bien. Entonces voy a tener 1 sobre n que multiplica a 1 menos, y aquí voy a utilizar propiedades de las potencias. Bien, voy a escribir esta expresión de aquí de la siguiente manera. Hagámoslo por este lado. Entonces tenemos Euler elevado a la b menos a sobre n a la n más 1 es igual a Euler que multiplica a n más 1 por b menos a sobre n. Aquí estoy aplicando propiedades de las potencias, ¿sí? Entonces esto sería Euler a la b menos a por n más 1 sobre n. Aquí estoy multiplicando este 1 sobre n por n más 1. Entonces esto es Euler a la b menos a. Aquí distribuyo igual denominador, entonces tendría n sobre n1 más 1 sobre n. Entonces vamos a tomar esta expresión de aquí y la vamos a sustituir aquí en esta expresión. Bien. Entonces vamos a tener que el área exacta es E a la a por b menos a por el límite cuando n tiene infinito de 1 sobre n que multiplica a 1 menos Euler a la b menos a que multiplica a 1 más 1 sobre n, que sería esta parte de aquí, y esto dividido entre, bueno, hagámoslo un poco más derecho, dividido entre 1 menos Euler, y aquí voy a hacer lo mismo, voy a escribir esto como b menos a que multiplica a 1 sobre n. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en este límite? Que este término
1 sobre n aparece varias veces, ¿no? 1 sobre n aparece también aquí y aparece también en este lugar. Eso nos va a indicar que vamos a poder realizar una sustitución. ¿Cuál va a ser la sustitución? Vamos a hacer, digamos, t igual a 1 sobre n. Entonces, como en este límite n tiene infinito, si n se hace muy grande, pues vemos que 1 sobre n tiende a 0, ¿no? Entonces, vamos a tener que si n tiene infinito, entonces t tiende a 0. Entonces, de esta manera, en términos de la nueva variable, vamos a tener que el área va a ser Euler a la a por b menos a por el límite, pero en este caso cuando t tiende a 0, de lo siguiente. 1 sobre n lo hicimos igual a t, entonces cambiamos 1 sobre n por t. Entonces tendríamos t que multiplica a 1 menos Euler a la b menos a. Y aquí tenemos 1 más 1 sobre n, pero otra vez 1 sobre n es t, entonces vamos a tener b menos a que multiplica a 1 más t, cierro paréntesis, y esto dividido entre 1 menos Euler a la b menos a, que multiplica nuevamente a 1 sobre n, que es t. Este límite es de cierta manera más sencillo que resolver que este, pero entonces veamos ahora en términos de esta nueva variable cómo resolverlo. Entonces vamos a ver si tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0 para ver si podemos aplicar la regla de derivación o la regla de Hospital derivando arriba y derivando abajo. Pero para esto debemos de tener indeterminación del tipo 0 sobre 0 o indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Vamos a ver qué indeterminación nos resulta en términos de la variable t. Entonces, si sustituimos t igual a 0, ¿qué vamos a tener? Entonces, el límite cuando t tiende a 0 esta expresión, entonces hagámoslo por esta parte. ¿Qué nos va a dar? Entonces va a dar 0, que multiplica 1 menos Euler a la b menos a por 1 más 0, entonces sería Euler a la b menos a. Esto dividido entre 1 menos Euler a la 0, que sería 1. Entonces vemos que 1 menos 1 es 0 y 0 me multiplica esta cantidad, pues entonces vamos a tener 0 sobre 0. Luego esta indeterminación es del tipo 0 sobre 0, por lo tanto vamos a poder aplicar la regla de el teorema de Hospital, derivando numerador y derivando denominador. Bien, entonces la vamos a utilizar para resolver este límite. Entonces borremos esta expresión de aquí. Borremos esta otra indeterminación que no la tenemos, y pues la que vimos que era esta indeterminación, ¿sí? Del tipo 0 sobre 0. Entonces vamos a derivar la parte de arriba y vamos a derivar la parte de abajo. Entonces esta área va a ser igual a Euler a la a por b menos a, que multiplica al límite cuando t tiende a 0 y bien. Entonces aquí tendríamos el producto de t por el producto de toda esta otra función. Entonces aplicaríamos la regla del producto, ¿cierto? Entonces sería la derivada de t, que es 1, que multiplica al segundo término, que es 1 menos Euler a la b menos a por 1 más t, más el primer término, que sería t, por la derivada de este otro término. Pero entonces, ¿cuál sería la derivada de 1 menos Euler a todo esto, ¿cierto? La derivada de una constante es 0. La derivada de la exponencial es la misma, pero aplicamos la derivada interna de esta expresión. La derivada interna de b menos a por 1 más t sería b menos a, porque la derivada de t es 1, que multiplica b menos a, entonces daría b menos a. Por lo tanto, aquí nos quedaría lo siguiente. Entonces, bien, borremos este t por acá y escribamos la derivada como es. Entonces tendríamos menos b menos a, bueno, menos t por b menos a, el primero que sería t por b menos a, donde este sería la derivada interna de esta expresión, por Euler a la b menos a por 1 más t. Si este menos corresponde a este menos de esta expresión, ¿no? Y bien, todo esto dividido entre
la derivada del denominador. La derivada de 1 es 0, la derivada de esta exponencial es la misma por la derivada interna, que sería b menos a. Entonces tendríamos menos b menos a, que multiplica a Euler a la b menos a por t. Y bien, vemos que aplicando este teorema de Hospital, nosotros ya hemos eliminado la indeterminación. ¿Por qué? Porque en este límite vamos a poder sustituir por la variable t igual 0. Entonces vamos a sustituir todo lo que tenga t y lo vamos a hacer igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto va a ser igual a Euler a la a por b menos a. Y este límite, bien, aquí nos daría 1 que multiplica a 1 menos Euler a la b menos a, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí t vale 0, entonces tendríamos 0 más 1, 1 por b menos a, me queda Euler a la b menos a. Mientras que en este término de aquí, el solo hecho de estar multiplicado por t me lo va a anular, porque t va a valer 0, ¿cierto? Entonces este se me va a anular, va a dar 0. Y aquí en el denominador vamos a tener Euler a la b menos a por t, pero t es 0, daría Euler a la 0 y Euler a la 0 es 1. Por menos b menos a nos daría menos b menos a. Entonces aquí tendríamos menos b menos a. Y bien, aquí podemos factorizar, podemos simplificar, cancelamos este b menos a con este b menos a, ¿sí? Y este menos, pues vamos a multiplicar arriba y abajo por menos 1 y ¿qué vamos a tener? Euler a la a que multiplica a Euler a la b menos a, ¿sí? Menos 1. Y efectuando este producto, finalmente llegamos a que esa área es igual a Euler a la a que multiplica Euler a la b menos a. Entonces tendríamos a más b menos a menos 1 por e a la a, nos daría e a la a. Entonces esto haría, se me cancela esta a con esta a y nos da como resultado e a la b menos e a la a. Entonces esta sería la respuesta utilizando el método de las sumas de Riemann para calcular el área exacta en el intervalo AB, ¿sí? Bajo la curva exponencial. Y el área es e a la b menos e a la a. Entonces recapitulemos finalmente un poco la respuesta. Toda esta porción de área llegamos a que era igual a Euler a la b menos Euler a la a utilizando las sumas de Riemann. Pero entonces nosotros podemos corroborar o verificar esta respuesta utilizando el segundo teorema fundamental del cálculo, que básicamente es integrar esta expresión con respecto a x y luego evaluarla desde a hasta b. Pero va a ser ya de cierta manera sencillo, ¿no? ¿Por qué? Hagámoslo por este lugar. Sencillamente la integral desde a hasta b de e a la x de x, como la integral de e a la x es la misma, pues aplicando el segundo teorema fundamental vamos a tener que esto es e a la x evaluado entre a y b. Y sencillamente nos sale exactamente el mismo resultado que obtuvimos, ¿no? Sería Euler elevado a la b menos Euler elevado a la a, es decir, e a la x evaluado en el límite superior menos e a la x evaluado en el límite inferior. Entonces este era el ejemplo que les quería mostrar de cómo calcular una integral definida utilizando la definición por sumas de Riemann. En este caso le calculamos la suma de Riemann asociada a la función exponencial. Creamos apropiadamente nuestra partición, calculamos el área del rectángulo diésimo, calculamos, como le dije, su área. Al final dividimos nuestros subintervalos en varios subintervalos, ¿cierto? Nuestro intervalo en varios subintervalos, sobre cada uno creamos un rectángulo, aproximamos el área sumando todos esos rectángulos y finalmente hicimos tender esas particiones al infinito para obtener finalmente el área exacta. Y bueno, aplicando algunos teoremas de cálculo diferencial de límites, llegamos a que el área, en resumen, era Euler a la b menos Euler a la a. Entonces bien, finalizamos el video en este lugar y los invito a que continúen viendo los videos de este canal.